Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hola, sean bienvenidos. Queremos compartir nuevamente un mensaje de la Biblia, un mensaje que sea bueno para cada uno de ustedes. Como hemos visto en las semanas anteriores, Jesucristo se presenta en la Biblia mencionando la frase "yo soy", y por medio de esta frase Jesús quiere mostrar su personalidad. Jesús quiere mostrar la misión para la cual vino a este mundo. Jesús quiere mostrar qué es lo que quiere que el hombre sepa acerca de él. Por eso esta frase es tan importante que se menciona 7 veces en la Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús utiliza esta frase y dice: yo soy. Hemos visto ya 3 veces en la cual Jesucristo utiliza esta frase. Y en esta ocasión vamos a ver la cuarta de ellas. La encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Juan capítulo 10. La semana pasada veíamos que Jesús se presenta como la puerta de las ovejas. En esta ocasión vamos a ver que Jesucristo sigue utilizando la figura del redil de ovejas. Sigue utilizando esta figura de un grupo de ovejas que necesitan protección, que necesitan guía. Y la semana pasada, como ya lo vimos, Jesucristo se presenta como la puerta. En esta ocasión dice lo siguiente. En el versículo 11, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Y quizás para nuestros días esta figura del pastor pues a lo mejor no es tan sencilla de entender, porque ya no estamos acostumbrados a ver pastores de una manera tan cotidiana. Cuando vivimos en la ciudad, en el tipo de empleos que hay hoy, los oficios que se desempeñan, eso hace que ya no sea tan común ver pastores. Por eso tenemos que analizar un poco esta figura. Tenemos que estudiar qué es lo que Jesús quiso decir. Pero para las personas que le estaban escuchando en ese momento, cuando oyeron a Jesús decir, yo soy el buen pastor, ellos inmediatamente se dieron cuenta de lo que Jesús quería decir. Porque en esa época, en la sociedad judía de ese entonces, la figura del pastor era muy importante. ¿Por qué? Porque las ovejas, este animalito, era muy importante en su vida. Por eso la figura del pastor era importante, porque el animalito como tal también era muy importante. Era parte de su economía. Era un animalito que lo aprovechaban de muchas maneras. Al criar ovejas, por supuesto, esto les llevaba a comercializar con algunas cosas. Por ejemplo, por supuesto, con la lana. Podían ellos recolectar la lana y, por supuesto, hacer telas, y esas telas se vendían, se comerciaban con ellas, algunas incluso se mandaban a otros lugares. Además de la lana, por supuesto, aprovechaban la leche que daban las ovejas.
Y por medio de la leche la utilizaban tanto para consumo y también para preparar como materia prima, para preparar otros productos, ¿no? Como mantequilla o como queso. También utilizaban la carne de las ovejas. Cuando crecían un poco más, era carne que ellos podían utilizar para su consumo. Incluso en algunos ritos religiosos, los judíos también utilizaban a los corderos, a las ovejas. Por eso vemos que era muy importante, era una parte fundamental dentro de la sociedad judía de ese entonces. Conocían los judíos lo que eran los pastores y las ovejas, era parte de su vida diaria. Todos los días veían pastores y ovejas. Sin embargo, como conocían muy bien esta figura, también sabían algo muy importante. Sabían que para tener buenas ovejas, para tener ovejas saludables, ovejas robustas, ovejas sanas que den lana de calidad, ovejas que pudieran dar leche rica en nutrientes, leche sabrosa que se pudiera aprovechar, ovejas que pudieran dar carne abundante. Para tener buenas ovejas era necesario tener un buen pastor, porque si tenían un mal pastor, eso inmediatamente repercutía en la calidad de ovejas que tenían. La lana empezaba a producirse mal, a hacerse fea, si una oveja no estaba bien cuidada, si una oveja no estaba bien alimentada, pues la leche disminuía de su calidad, disminuía en abundancia, incluso llegaba a tener un sabor un tanto amargo. Por supuesto, si una oveja no se alimentaba bien, la carne iba a disminuir. La carne no iba a ser tan abundante como de una oveja bien nutrida. Para tener un buen rebaño de ovejas, era muy necesario tener un buen pastor. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, ellos inmediatamente entendieron a lo que se refería. Es muy importante para la salud de las ovejas un buen pastor. ¿Cuáles son las características que hacían a un hombre que se dedicaba a este oficio? ¿Cuáles eran las características que lo hacían ser un buen pastor? En diferencia de ser un mal pastor, había algunas características importantes. Por ejemplo, en primer lugar, notemos que dice en el versículo 11 y 12 dice lo siguiente: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En primer lugar, una característica de un buen pastor es que un buen pastor cuida a sus ovejas. Un buen pastor las cuida. Este pasaje nos hace también notar a otra figura que le llama el asalariado. Es decir, un asalariado era un hombre, como lo indica, al cual se le da una suma de dinero, se le hace un contrato, y entonces tenía que cuidar las ovejas por un determinado número de ocasiones o un determinado número de tiempo. Ese era su trabajo y lo tenía que cumplir. Pero había una diferencia entre un buen pastor y un pastor asalariado. Una de las diferencias principales era que cuando se presentaba un depredador, cuando se presentaba un peligro para las ovejas, es entonces donde salía esa gran diferencia. Porque un asalariado solo se movía por el contrato que había firmado, por el dinero que le iban a pagar, pero jamás iba a exponer su propia vida, jamás iba a exponer su integridad física por el bien de las ovejas. De tal modo que si se presentaba una jauría de lobos, o si se presentaba un oso, como había en esos lugares en aquel entonces, él no se iba a arriesgar por salvar a las ovejas porque no eran suyas. Es cierto que había firmado un contrato, pero no lo valía para arriesgar su integridad física, para correr peligro con tal de salvar a unas cuantas ovejas. El asalariado, cuando se presentaba el peligro, se iba,
se protegía, se cuidaba a sí mismo. La diferencia con el buen pastor es que un buen pastor cuidaba a sus ovejas y estaba dispuesto a enfrentarse a los peligros con tal de cuidar a sus ovejas, con tal de protegerlas. Eso es lo que lo hacía un buen pastor, estar dispuesto a arriesgar su vida, estar dispuesto incluso a entregar su vida por sus ovejas, porque eran suyas, porque él las amaba, le pertenecían. Por eso él estaba dispuesto a hacer este sacrificio. Un buen pastor cuidaba a sus ovejas. Pero no solo cuidaba a sus ovejas. Otra característica que tenía el buen pastor, nos dice más adelante el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Otra característica muy importante. Un buen pastor no solo cuidaba a sus ovejas, un buen pastor también conocía a sus ovejas. Un asalariado, por lo mismo que era su trabajo, podía estar un día con un rebaño, pero al día siguiente ya había pactado ir con el rebaño de otra persona. Entonces, este día cuidaba a este grupo de ovejas, pero mañana se iba al siguiente. Y el otro día quizás se tenía que ir con otra persona. Y todos los días, o quizás hacía contratos por una semana, por ejemplo, pero tenía que ir avanzando. Era parte de su trabajo, ir conociendo diferentes lugares. Esto hacía, al recorrer muchos rebaños, que realmente no conociera las ovejas, porque tenía que ir a muchos lugares. No era algo personal para él, era únicamente su trabajo que tenía que cumplir. Por eso no las conocía. Sin embargo, un buen pastor, de quien eran suyas las ovejas, él las conocía, porque las había visto desde que eran pequeñas, desde que nacían. Él sabía si a esa ovejita había tenido algún problema al nacer. Él sabía si ese corderito quizás se había lastimado su patita y no podía caminar bien y era un poquito más lento que los demás. Él lo sabía porque lo había visto desde muy pequeño. Un buen pastor sabía que esa oveja quizás era un poco más miedosa que las demás. Quizás tenía que darle un trato especial porque no caminaba igual que todas, no seguía a todo el rebaño. O quizás sabía que una oveja era más arisca que las demás, era más territorial y era un poquito más agresiva y había que darle un cuidado diferente. Un buen pastor conocía a sus ovejas. Él sabía cómo eran porque las había visto desde que nacían. Incluso las había recibido a este mundo. Las había visto nacer. Por eso un buen pastor, otra diferencia entre un buen pastor y el asalariado, es que conocía a sus ovejas. Él las conocía. Y como resultado de estos primeros puntos, tanto de cuidar a sus ovejas como de conocerlas, el resultado es que las ovejas confiaban en el buen pastor. Dice el versículo 4, regresémonos un poco, y dice el versículo 4 del capítulo 10. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Después de muchos años cuidando a las ovejas, después de conocerlas desde que acababan de nacer y mientras iban creciendo, las ovejas confiaban en el pastor, porque sabían que las iba a cuidar, porque sabían que estaban seguras al lado del pastor, porque sabían que no había nada que temer. Él era su pastor y las conocía. Por eso las ovejas confiaban en el pastor. Por eso, solo con escuchar su voz, no era necesario incluso que con una vara, por ejemplo, las golpeara, o que fuera atrás de ellas, golpeándolas con las manos. No era necesario nada de eso, porque las ovejas confiaban en el pastor, de tal manera que lo seguían, escuchaban su voz y seguían al pastor, por la confianza tan especial que tenían puesta en él, sabiendo que las cuidaba
y sabiendo que las conocía. Por eso, querido amigo, querida amiga, Jesucristo se presenta como el buen pastor, porque eso es lo que busca. Jesucristo se entregó a sí mismo, sin importarle nada, se entregó su propia vida por salvar a todas las personas, por librarlas de la condenación. Por eso Jesús se entrega en la cruz del Calvario, para limpiarnos, para salvarnos de nuestros pecados, sin pedir nada a cambio, nada más por amor a nosotros. Por eso dice que el buen pastor está dispuesto a entregar su vida por las ovejas, y Jesucristo es el buen pastor porque eso fue exactamente lo que hizo. Estuvo dispuesto a entregar su vida por cada uno de nosotros. Estábamos bajo peligro, estábamos bajo riesgo de muerte, bajo una condenación eterna. Pero Jesucristo dijo: yo voy a entregar mi vida para que todas estas ovejas puedan tener vida y puedan estar seguras. Jesucristo nos cuida, está dispuesto a cuidarnos todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo también nos conoce. Al igual que un buen pastor conoce a sus ovejas, Jesucristo nos conoce. Jesucristo conoce nuestros temores, conoce nuestras debilidades, conoce lo que hay en nuestro corazón, incluso sin necesidad de que nosotros lo digamos. Cuando estamos preocupados, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos pensando quizás en algún problema, Jesucristo ya lo sabe, porque Jesucristo te conoce. Jesucristo me conoce a mí. Por eso es el buen pastor, porque Él conoce a sus ovejas. Pero, querido amigo, querida amiga, Jesucristo también quiere que confíes en Él. Recuerda, Él te cuida de tal manera que entregó su vida por ti. Él te conoce en todos los aspectos de tu vida y Él busca que confíes en Él. Así como una oveja, como una ovejita confiaba en su pastor, porque sabía que no le iba a hacer ningún daño, porque sabía que estaba segura a su lado, así Jesucristo pide que confíes en Él. Es lo único que pide de ti, nada más. Pon tu confianza en Jesucristo. Es lo único que tienes que hacer. Por eso se presenta como el buen pastor, para que te acerques a Él, para que en Él te sientas confiado, te sientas seguro, sientas una paz tan especial como la que sentían las ovejas con su pastor. Esto es lo que Jesucristo quiere enseñarnos en esta ocasión. Por eso Él es el buen pastor. Y así como un buen pastor, espera que sus ovejas confíen en Él, que pongan su confianza en Él, y Él les dará todo lo que necesitan. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús,
pastor, mi Dios amado.